Algunas personas aprenden muy temprano que la paz tiene un precio. Que el silencio evita conflictos. Que ceder es más seguro que incomodar. Crecer como el pacificador no siempre comienza con una elección. A veces nace en hogares donde el ruido duele, donde las emociones fuertes se sienten peligrosas. Donde alguien pequeño descubre que mantener a otros tranquilos es la forma más rápida de sentirse necesario y a salvo. Con el tiempo, ese niño aprende a leer habitaciones antes que rostros, a suavizar tensiones antes de entender las propias, a convertirse en el equilibrio invisible que sostiene a todos. Pero lo que rara vez se dice es esto: cuando una persona pasa la vida manteniendo la calma afuera, algo dentro de ella aprende a desaparecer. Esta es la historia silenciosa del pacificador. Y del efecto que puede durar toda una vida. No todos los niños buscan atención. Algunos buscan tranquilidad. Son los que bajan la voz cuando el ambiente se tensa. Los que observan antes de hablar. Los que aprenden a notar cambios sutiles en el tono, en la respiración, en el silencio de los adultos. Este niño no intenta sobresalir. Intenta estabilizar. Aprende muy temprano que el conflicto cambia el aire de una habitación. Que una discusión puede durar horas. Que una emoción no expresada puede sentirse más peligrosa que un grito. Así, sin palabras, entiende algo esencial: si mantiene la calma afuera, todo duele menos adentro. El niño pacificador no nace queriendo ser responsable. Nace sensible. Atento. Con una capacidad profunda para percibir lo que otros sienten, incluso cuando nadie lo dice. Con el tiempo, esa sensibilidad se convierte en función. Interrumpe discusiones con humor. Se porta bien cuando otros están cansados. Aprende a no pedir demasiado. A no necesitar demasiado. Porque necesitar algo puede generar tensión. Y la tensión no se siente segura. Mientras otros niños exploran límites, el pacificador aprende a no cruzarlos. Mientras otros expresan rabia, él aprende a traducirla, a suavizarla, a absorberla. Y poco a poco, algo cambia. La infancia deja de ser un espacio para descubrirse y se convierte en un escenario donde cumplir un rol. Este niño no se pregunta quién es. Se pregunta qué necesitan los demás para estar bien. Y esa pregunta se vuelve hábito. El problema no es la empatía. El problema es cuando la empatía reemplaza al yo. Cuando el valor propio comienza a medirse por cuánta paz se puede mantener. Por cuántas emociones ajenas se pueden cargar sin molestar. Desde afuera, este niño parece maduro. Responsable. Fácil. Desde adentro, aprende a desconectarse de señales propias: hambre emocional, enojo, tristeza, deseo. Nada de eso desaparece. Solo aprende a esperar. Porque el niño pacificador cree, sin saberlo, que su lugar en el mundo no está en ser visto, sino en mantener todo en equilibrio. Y ese aprendizaje, silencioso y temprano, no se queda en la infancia. Se convierte en identidad. Hay hogares donde la paz no es calma. Es contención. Espacios donde el conflicto no se resuelve, solo se evita. Donde las emociones intensas no se acompañan, se temen. Donde una palabra mal dicha puede cambiar el clima de todo un día. En estos lugares, el niño no aprende a expresar. Aprende a prevenir. Observa cómo el enojo crece sin aviso. Cómo el silencio puede durar semanas. Cómo nadie explica, pero todos sienten. Y el cuerpo infantil hace lo que sabe hacer mejor: adaptarse. La paz, entonces, deja de ser un estado emocional y se convierte en estrategia. Si todo está tranquilo, nadie se va. Si nadie se altera, no hay consecuencias. Si no se añade peso emocional, se conserva el vínculo. Así, el niño aprende algo profundo y peligroso a la vez: el amor puede depender de no incomodar. No siempre hay gritos. A veces el daño es más sutil. Miradas cansadas. Suspiros largos.
Adultos emocionalmente ausentes que parecen necesitar más apoyo del que ofrecen. En ese vacío, el pacificador aparece. No porque alguien se lo pida, sino porque alguien lo necesita. Y cuando un niño siente que es necesario, aprende a quedarse quieto en ese rol. Empieza a anticipar estados de ánimo. A leer microseñales. A ajustar su comportamiento para no ser una carga más. No es miedo consciente. Es aprendizaje emocional. El sistema interno entiende que el conflicto amenaza la conexión. Y la conexión, para un niño, es supervivencia. Así se forma una creencia silenciosa: si mantengo la paz, pertenezco. Con el tiempo, esa creencia se refuerza. Cada vez que evita una discusión. Cada vez que calma a alguien. Cada vez que su sacrificio pasa desapercibido, pero funciona. Y lo que comenzó como protección se transforma en identidad. El pacificador ya no sabe dónde termina el entorno y dónde comienza él. Porque cuando la paz se aprende como supervivencia, renunciar a ella se siente como un riesgo. Incluso muchos años después. El cerebro no distingue entre peligro físico y peligro emocional. Solo registra amenaza. Para el pacificador, la amenaza nunca fue un golpe. Fue el cambio en el ambiente. El tono que se endurece. El silencio que se alarga. La sensación de que algo puede romperse. Con el tiempo, el sistema nervioso aprende a mantenerse alerta. No de forma ruidosa, sino constante. Esto se llama hipervigilancia emocional. Una atención permanente a los estados internos de otros. Una capacidad afinada para detectar tensión antes de que ocurra. El cuerpo se adelanta. El corazón se acelera cuando alguien se incomoda. Los músculos se tensan ante una posible confrontación. La mente busca la frase correcta, el gesto adecuado, la retirada oportuna. No es ansiedad consciente. Es adaptación. Desde la psicología del apego, muchos pacificadores crecieron aprendiendo que la conexión dependía de regular al otro. Que estar en sintonía era más seguro que ser auténtico. Que expresar necesidad podía poner en riesgo el vínculo. Así, el cerebro asocia calma externa con seguridad interna. Cada vez que el niño evita un conflicto y todo sale bien, el sistema nervioso se refuerza. Se graba una ruta neuronal clara: anticipar, ajustar, calmar. Con los años, esta ruta se vuelve automática. El pacificador adulto no piensa, voy a minimizarme. Simplemente lo hace. Sonríe cuando algo duele. Cede antes de que se lo pidan. Explica de más para evitar malentendidos. Siente incomodidad cuando alguien se molesta, incluso si no es su responsabilidad. El cuerpo responde antes que la reflexión. Y aquí aparece una confusión profunda: la calma se siente como amor. La ausencia de conflicto se siente como conexión. La tensión se interpreta como amenaza, incluso cuando es necesaria. El problema no es la sensibilidad. Es que el sistema nunca aprendió que el desacuerdo puede ser seguro. Que el vínculo puede sobrevivir al conflicto. Que la presencia no depende de la perfección emocional. Así, el cerebro del pacificador vive orientado hacia afuera. Protegiendo relaciones. Sosteniendo climas emocionales. Mientras deja en pausa una pregunta esencial: ¿quién se encarga de regular lo que ocurre dentro? Desde afuera, el pacificador parece tranquilo. Razonable. Comprensivo. Desde adentro, hay ruido. No un ruido fuerte. Un murmullo constante. Es la duda antes de decir lo que se siente. La incomodidad al pensar en un límite. La sensación de estar exagerando, incluso cuando algo duele de verdad. El pacificador no evita el conflicto porque no tenga opiniones. Lo evita porque el conflicto activa una alarma interna. Una alarma que no pregunta si el límite es justo. Solo pregunta si la conexión está en peligro. Así, cada decisión se vuelve un cálculo emocional.
¿Esto molestará? ¿Esto cambiará la relación? ¿Valdrá la pena decirlo? Muchas veces, la respuesta es el silencio. Con el tiempo, ese silencio pesa. No como una herida abierta, sino como un cansancio profundo. El pacificador empieza a sentir agotamiento emocional sin saber por qué. Relaciones que drenan. Conversaciones donde siempre escucha. Espacios donde su presencia calma, pero nunca se siente sostenida. Y aparece la culpa. Culpa por necesitar espacio. Culpa por decir no. Culpa por priorizarse. Porque en lo profundo, el pacificador aprendió que su valor está en ser fácil. En no generar problemas. En mantener el equilibrio, incluso a costa propia. Esto crea una división interna. Una parte quiere expresarse. Otra parte recuerda que expresarse antes tuvo consecuencias. Y así, el conflicto ya no está afuera. Está dentro. El pacificador puede sentirse invisible incluso estando acompañado. Puede sentirse responsable del estado emocional de otros. Puede confundir amor con tolerancia ilimitada. No porque no merezca más, sino porque nunca aprendió a recibir sin regular. Este capítulo no trata de culpa moral. Trata de aprendizaje emocional. De un sistema que aún cree que la calma es la única forma de pertenecer. Y mientras esa creencia no se cuestiona, el pacificador sigue sosteniendo a todos, menos a sí mismo. El momento de darse cuenta no suele ser ruidoso. No llega con una discusión grande. Ni con una ruptura evidente. Llega en instantes pequeños. Repetidos. Un cansancio que no se va con descanso. Una sensación de vacío después de haber hecho lo correcto. La pregunta que aparece tarde en la noche, ¿y yo cuándo? El pacificador empieza a notar algo extraño. Aun cuando todo está en calma, no se siente en paz. Las relaciones siguen. La armonía se mantiene. Pero algo dentro se siente ausente. Y por primera vez, la pregunta cambia. Ya no es, ¿cómo hago para que esto funcione? Es, ¿por qué siempre soy yo quien se adapta? Este darse cuenta no acusa a nadie. No busca culpables. Solo observa un patrón que ha durado demasiado. El pacificador empieza a ver su propia historia con otros ojos. Recuerda cuántas veces se cayó. Cuántas veces explicó de más. Cuántas veces sintió que expresar una necesidad era pedir demasiado. Y algo se acomoda internamente. No como enojo. Como claridad. Se entiende que la paz mantenida a costa propia no es paz, es abandono interno. Este momento puede llegar en terapia, en una conversación honesta o en el silencio después de haber cedido otra vez. Es suave, pero irreversible. Porque una vez que se ve el patrón, ya no se puede desver. El pacificador empieza a notar la diferencia entre calma y conexión. Entre ausencia de conflicto y presencia real. Entre ser querido y ser necesario. Y aparece una verdad difícil de sostener, muchas relaciones funcionaban precisamente porque el pacificador se minimizaba. No es un juicio. Es una observación. Y esa observación duele. Pero también libera. Porque por primera vez, el pacificador entiende que su agotamiento no es debilidad. Es una señal. Una invitación silenciosa a algo nuevo. Aprender a existir sin calmar no se siente natural al principio. Se siente incómodo. Inestable. Casi incorrecto. Para el pacificador, no intervenir puede sentirse como fallar. Guardar silencio cuando antes se mediaba activa inquietud. Decir esto no me funciona genera una reacción física inmediata. El cuerpo protesta antes que la mente. Porque durante años, calmar fue una forma de pertenecer. Y dejar de hacerlo se siente como riesgo. Al principio, el pacificador experimenta culpa. No una culpa lógica, sino una sensación corporal de haber hecho algo mal. Pero poco a poco, algo distinto ocurre.
El mundo no se rompe. Las emociones ajenas aparecen y pasan. El conflicto surge y se regula. Las personas gestionan lo que antes el pacificador sostenía por ellas. Y el sistema interno empieza a aprender algo nuevo. No todo malestar necesita ser resuelto de inmediato. No toda tensión es una amenaza. No toda incomodidad es responsabilidad propia. Este aprendizaje no es lineal. Hay retrocesos. Momentos donde el pacificador vuelve a explicarse de más, a suavizar, a ceder. Pero ahora hay conciencia. Y la conciencia cambia la experiencia. Decir no ya no es un ataque. Es información. Poner un límite ya no es rechazo. Es presencia. En este proceso, algunas relaciones se ajustan. Otras se resisten. Algunas solo existían bajo la condición de la calma constante. Eso duele. Pero también aclara. El pacificador empieza a sentir algo nuevo, espacio interno. Una pausa entre estímulo y respuesta. Un lugar donde sus propias emociones pueden existir sin ser corregidas. La paz deja de ser rendimiento. Deja de ser sacrificio. Empieza a ser elección. Y en esa elección aparece una versión más completa de la persona. No menos empática. No más dura. Simplemente, más real. Hay un momento en el que la paz deja de ser vigilancia. Y se vuelve presencia. No ocurre de golpe. No llega como una transformación visible. Sucede en gestos pequeños que antes parecían imposibles. Permanecer en una conversación incómoda sin desaparecer. Nombrar una emoción sin suavizarla. Sentir tensión y no correr a resolverla. Aquí, el pacificador descubre algo esencial: la paz no es ausencia de conflicto. Es capacidad de sostenerse dentro de él. Durante mucho tiempo, la calma fue algo que se producía hacia afuera. Un servicio. Una función. Una forma de asegurar el vínculo. Ahora, la calma comienza a incluir al propio cuerpo. A la respiración. A la verdad interna. El pacificador aprende que puede ser empático sin absorber. Presente sin responsabilizarse. Amoroso sin borrarse. Y eso cambia la calidad de todo. Las relaciones se vuelven más honestas. Menos pulidas, pero más reales. La conexión ya no depende de cuánta armonía se mantenga, sino de cuánta verdad se permita. En este punto, algo se resignifica. El pacificador no fue débil. Fue perceptivo en un entorno que lo necesitó así. Su sensibilidad no fue un error. Fue una respuesta inteligente a circunstancias difíciles. La sanación no consiste en dejar de ser sensible. Consiste en dejar de usar la sensibilidad como sacrificio. Cuando la paz también incluye al yo, ya no hay prisa por arreglar. No hay urgencia por suavizar. No hay miedo constante a perder el vínculo. Hay presencia. Y en esa presencia, el pacificador descubre algo que nunca aprendió de niño, que su existencia no necesita justificar su lugar. Que puede ocupar espacio sin generar caos. Que puede ser parte de la paz, no solo su guardián. La historia no termina con silencio. Termina con integración. Una calma que no desaparece cuando alguien se incomoda. Una paz que no exige desaparecer para existir. Y por primera vez, esa paz también lo incluye.